Shalom Beverajá. Vamos a continuar con el estudio de la Perashá Ashavua en este año 5784. La Perashá esta semana Vayejí, y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Dice así: Vayomer el Yosef, Jacob el Yosef, el Shaddai, nira elai bilutz haaretz Kenan, bevareoti, vayomer bechelai kineni, nirecha, behir vitika, notatecha, lichal hamim, benatati el haaretz azo, lesarecha recha utzaolam, ביאתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים על בואי אליך ממצרימה לכן אפרים ומנשה כראובן בשמעון ביולין או מדלתך אשר אוכלית הרחם לך יוכל שנייכם יקראו בהנהלכתם בני ובואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרס באור יפרת ארץ לבוא אפרתה בברה שם בדרך אפרה היא ולכן. Y dijo Jacob a Yosef: el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me ha bendecido. Me dijo: he aquí que te fructificaré y te multiplicaré, te convertiré en una congregación de naciones, y haré esta tierra tus descendientes tras de ti como posesión eterna. Y ahora tus dos hijos que nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo llegara a ti Egipto, serán míos, Efraín y Menashe, como Rubén y Simón serán míos, pero la progenie que te nazca después que ellos será tuya. Bajo el nombre de sus hermanos será incluido con respecto a su herencia. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, murió sobre mí Rachel en la tierra de Canaán en el camino, cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efrat, y la enterré allí en el camino de Efrat, que es Belén. En la parashá de esta semana, parashá Vayejí, estamos viendo este encuentro entre Jacob y Yosef, y le va a dar la mayor de las bendiciones, la bendición de Jacob a sus nietos, que le dice que sus nietos es como si fueran sus hijos. Aquí serán míos como si fueran ellos, que nacieron en la tierra de Egipto. O sea, está explicando aquí esta cuestión, esta coletilla, se pudiera decir, de que está especificando que no nacieron bajo su seno, que no nacieron bajo Israel, y sin embargo son tan de él como los hijos propiamente de él, los nietos Efraín y Menashe. Y esta es una de las cuestiones interesantes, porque le dice: he aquí que te fructificaré, te multiplicaré, te convertiré en una congregación de naciones y haré esta tierra a su descendencia. Así se le apareció Hashem a Jacob Avinu. Tal es así que nuestra tierra se llama Eretz Israel, que es Eretz al final de Jacob, porque precisamente uno de los nombres de Jacob es Israel. Nuestros sabios nos dicen: bueno, ¿y por qué no se llama Eretz Abraham o Eretz Isaac? ¿Por qué se tiene que llamar Eretz Israel? Y es una de las cuestiones interesantes que nuestros sabios nos dicen, de que si fuera Eretz Abraham, eso significaría de que, por ejemplo, Abraham tuvo otro hijo y tendríamos problemas con los Bene Ishmaelim, y entonces eso traería todo tipo de complicaciones más allá de las que ya tenemos precisamente con ellos. Y por lo tanto, como Abraham tuvo otro hijo más, y esto traería complicaciones, no puede ser dada la descendencia de Abraham, porque había que entonces dividir. Entonces, si fuera Eretz Isaac, Isaac tuvo a Esaf, que fue un malvado también, y otra persona que también sus descendientes han tratado de destruir el pueblo de Israel. Y entonces tendríamos también conflictos con ellos más allá de los que ya tenemos. Por lo tanto, ser Eretz Israel
de darle toda esta porción a los hijos de Jacob. Todos los hijos de Jacob siguen los caminos de la Torá. Todos los hijos de Jacob no tienen desviaciones y por lo tanto la tierra será repartida entre sus hijos. Por lo tanto no puede ser otro el nombre que él es Israel. No se puede llamar Eres Abraham o se puede llamar Eres Isaac, porque si no estaríamos dándole derecho a Bené Ismael y a Bené Isaac. Eso es uno de los elementos que la cuestión nos va a decir aquí, que se le apareció a Shem, a Jacob, y le digo que esta tierra se la va a dar a sus hijos. Y precisamente se divide la tierra entre 13, porque Jacob llega a tener 11 hijos. Eso es lo interesante de esto. Jacob llega a tener 11 hijos, Yosef tiene 2 hijos, y eso suma 13. O sea, los 11 hijos de Jacob más Efraín y Menashe suman 13, pero si le restamos a que Leví no iba a tener porción en la tierra, porque la tribu de Leví iba a vivir en las ciudades específicas, ciudades de refugio, y dentro de la ciudad de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, entonces nos quedan las 12 tribus de Israel. Y por lo tanto le va a decir a Yosef que tiene porción doble, porque sus hijos serán míos, como Rubén y Shimón. Efraín y Menashe como Rubén y Shimón, o sea, serán míos. O sea, eso significa de que Yosef, sin ser el primogénito, recibe la porción doble del primogénito. Y eso es una de las cuestiones interesantes. ¿Por qué? Porque el primogénito es Rubén. Rubén fue el primer hijo que Jacob tuvo, que tuvo con Lea. Porque finalmente él se casó con Lea en aquella cuestión que lo engañaron, en la casa del malvado Labán. Pero Yosef recibe porción doble y Efraín y Menashe se convierten cada uno en una tribu, como si fueran hijos de Jacob en la práctica. Y la cuestión que dicen nuestros sabios, ¿por qué es así? Si al primogénito no se le puede quitar la herencia doble. Y la cuestión es que Jacob no se quería casar con Lea. Todos conocemos la historia de que Jacob se quería casar con Rachel. Jacob trabajó para casarse con Rachel. Sin embargo, en este caso, al él casarse con Lea, lo que sucedió es que él estaba pensando que era Rachel, porque le ocultaron precisamente el rostro y no se dio cuenta hasta el otro día que se había casado con Lea. Y por lo tanto, en el mundo de las almas, por el pensamiento que tuvo Jacob, que era con respecto a Rachel, que es por la que él se había casado y con quien él creía que se había casado, el pensamiento le da el valor del primogénito a Yosef, que es el primogénito que tiene con Rachel, es el primer hijo que tiene con Rachel. Y esa es la cuestión que va a aparecer aquí. Y esto es una de las cuestiones interesantes, que Jacob dice, y a esta descendencia, y ahora tus 2 hijos que te nacieron, o sea, esta decisión no está hecha de antes, y ahora que tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo llegara a ti a Egipto, serán míos. Y esto es lo interesante, porque aunque hayan nacido tus 2 hijos en Egipto, aunque no sean personas que nacieron en la sagrada tierra de Israel, tienen se puede decir la herencia, tienen la posibilidad y tienen el derecho de ser hijos de Jacob. Y esto es algo muy importante, porque la tierra de Israel evidentemente tiene una santidad enorme. En la tierra de Israel una conexión con Dios increíble. Y entonces, aunque hayan estado y hayan vivido en Egipto, y sabemos que Egipto, toda la idolatría y todas las cuestiones que tenían, ellos tienen todo el derecho de ser hijos míos.
y tú los criaste, por supuesto que José lo crió en un entorno difícil. Y no es lo mismo, por eso habla, antes de que yo llegara, dice, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes que yo llegara a ti. O sea, no es lo mismo Jacob cuando está en Egipto que Jacob antes de llegar a Egipto. Egipto cambió. Egipto cambió con la llegada de Jacob. Con la llegada de Jacob a Egipto, una de las cosas más visibles fueron de que se acabó el hambre. Se acabó todos los años esos de hambre y de penuria. Pero además de eso, también desde el punto de vista espiritual, Egipto ascendió increíblemente con la llegada de Jacob, un líder. Precisamente pueden hacer crecer lo que lideran o pueden destruirlo. Existen líderes que son negativos y existen líderes que son positivos. Jacob con su liderazgo, Jacob con su capacidad, Jacob con su santidad, hizo que la tierra de Egipto se elevara, y aunque Jacob no estaba ahí, Yosef hizo un buen trabajo. Como dice la Gemara, si las generaciones anteriores fueron ángeles, nosotros somos personas. Si las generaciones anteriores fueron personas, entonces nosotros somos burros. Y no como el burro de Rabí Pinhas. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque el burro de Rabí Pinhas había que explicar que sabía distinguir si se había separado un macero, o sea, diezmo de una cosecha a otra, y por lo tanto conocía leyes de la halajá. Significa esto que lo que pasa es que en cada generación se desciende, si no se hace nada con respecto a eso en el estudio de la Torah, Shalom, Barminan, pero así suele suceder. Puede ser que tu padre haya sido más religioso que tú. Puede ser que tu abuelo haya sido más religioso que tú. Puede ser que la familia tuya hubiera sabido hebreo, hubiera sabido mejor la halajá que tú. Pero a medida que pasa el tiempo y van saliendo las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones no son automáticas que recogen todo el conocimiento de la generación anterior, no. Lo que sucede muchas veces es que esa generación decrece en conocimiento, decrece en estudio de la Torah, decrece en mismo y decrece en muchas cosas, también desde el punto de vista ético. Por lo tanto, si tú no haces un esfuerzo, si tú no estudias la Torah, si tú no llegas y el padre tiene que ser sobre el hijo y poner toda esta cuestión para que precisamente encaminar a los hijos a que sean mejores que los padres. ¿Qué recompensa mayor que los hijos sepan más que tú? ¿Qué recompensa mayor que los hijos sean mejores que uno? Y que logren llegar a caminos que nosotros nunca hemos llegado. Y esta es la cuestión que estamos viendo aquí. Es como el padre que fue a ver a un rabino y entonces va a ver al rabino ya cuando el hijo tiene 27 años y dice, esto es urgente, es urgente. Siempre que van a ver al rabino le dicen así que es urgente, pero bueno, en este caso dice que es muy urgente. Y va a ver al hijo con 27 años y dice, no, mira, mi hijo está saliendo con una goya. Y el rabino le dice, bueno, pero ahora tú después de 27 años me lo vienes a traer aquí. Yo con quien quiero hablar es contigo, no con tu hijo. No, pero ¿por qué? Yo le digo, no, porque tú has venido aquí a traerme a tu hijo y nunca lo llevaste antes a la sinagoga. No tuvo una vida judía, no tiene inculcado el judaísmo y ahora te está preocupando de que se vaya a casar con una goya y que se vaya a alejar del judaísmo. Es verdad que tú te casaste con una mujer judía, que tienes tú que tú vas, que tienes todo bien, perfecto. Pero tú, ¿qué hiciste para educar a tu hijo? No hiciste nada. Y entonces, ahora, después de 27 años, cuando vienes aquí, tu hijo se quiere casar con una goya. ¿Qué vas a hacer? Y entonces, esto es la cuestión que el rabino le dice así, y el hombre le dice, bueno, ¿por qué tú me hablas así? Dice, porque tú tienes más hijos, que son más jóvenes. Y es hora de que los traigas, porque precisamente se pueden desviar también. Y esto es que Jacob vino, se impresiona que sus nietos están, Efraín y Menashe, al mismo nivel de sus hijos.
dice, le dice a Yosef, lo lograste mantener a los hijos, pero más la bendición que se le da a los hijos, nosotros decimos que sean como Efraín y Menashe. Y precisamente la bendición viene porque cuando se le da la bendición a Efraín y Menashe, Jacob cruza las manos y bendice superior al menor. Entonces José trata de corregir eso y dice Jacob, no, es así, viene la profecía, porque el menor va a ser superior al mayor. Y la cuestión es que ninguno de los dos sintió celo, ni sintió envidia, ni se sintió mal por eso. Al contrario, se alegraron. Por eso cuando nosotros hacemos la bendición de los hijos, decimos que sean como Efraín y Menashe. ¿Por qué? Porque no tenían odio entre ellos, odios entre hermanos. Porque generalmente lo que hemos visto en todas estas generaciones anteriores, en las Parashá Shavua, vemos de que Ismael odia a Isaac, Esav odia a Jacob, los hermanos odiaban a Yosef. Entonces, a partir de Efraín y Menashe, estos dos hermanos que son hijos de Yosef, se ve que no hay odio entre ellos, aunque el menor va a recibir una bendición mayor que el mayor. Por eso es una de las cuestiones de los principios éticos que hay que darle a los niños entre la religión, la Torá, y vas a hacer que los hijos tuyos van a ir por los caminos de Hashem. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Las personas que tienen varios hijos, si educan bien a los dos primeros hijos, y no es regla general en la educación, pero esto generalmente se puede cumplir, el tercero va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya sigue el camino de los otros dos. Y después Jacob habla que en cuanto a mí, que vine de Padán, murió sobre mí Rachel, y la enterré en la tierra de Canaán en el camino, cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efrat, y la enterré ahí en camino a Efrat, que es Belén. Y es una de las cuestiones interesantes que va a hacer aquí, porque Jacob le quiere explicar a Yosef que él no enterró a Rachel ahí, porque él quiso enterrarla allí y porque sencillamente no merecía Hasbashalom Bambinan de que estuviera en la cueva Maspela. Jacob le explica a Yosef de que él enterró a Rachel porque ese lugar, por profecía divina, fue una orden de Hashem de que se enterrara Rachel en el medio del camino. Porque Rachel precisamente cuando fuera enterrada allí sería la encargada de intervenir ante Hashem cuando el pueblo de Israel fuera exiliado, cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén por Nabucodonosor, precisamente el imperio babilonio en aquel entonces, que exilió a los hijos de Israel pasaron por allí, rezaron allí, lloraron ahí. Y ahí fue donde Rachel intervino sobre todos nosotros. Nosotros estamos viendo la llegada de los hijos de Israel, de nuevo a Israel. En este tiempo estamos viendo cómo Israel se mantiene firme, estamos viendo cómo Israel sobrevive, estamos viendo cómo Israel se multiplica y Besra Hashem, que veamos cómo Israel llega al Moshiach y tenemos el tercer templo. Y entonces eso se hace también a partir de que Rachel estuvo allí e intervino e interviene, para decirlo también en presente, por todas las personas que rezan allí para que precisamente el pueblo de Israel pueda sobrevivir y el pueblo de Israel pueda llegar a ser próspero en esa tierra y que no sea exiliado nuevamente. Y esa es la profecía que estamos viendo. Y nosotros vemos ahí que Rachel murió. ¿Pero por qué murió Rachel? Una de las explicaciones que Jacob no podía casarse con dos hermanas, aunque no había sido dada la Torá, eso estaba prohibido. Y una vez que llegaron a la tierra de Israel, ahí sucedió esa cuestión. Pero la otra cuestión también tiene que ver de que
Rachel se robó los terafín de Labán, o sea, los ídolos de Labán. Al robarse los ídolos de Labán, Labán persiguió, llegó a donde estaba Jacob y le dijo, dame mis ídolos que te los robaste. Y entonces Jacob le dijo que no se lo había robado. Y Labán decía que sí. Y entonces Jacob dijo, aquella persona que robó tus ídolos morirá. Y así fue que como sacó esas palabras de la boca, Rachel murió pronto. Y esto es una de las cuestiones que uno tiene que pensar en la vida. La persona tiene que tratar por todos los medios de que no se le vayan palabras de la boca, que no se le vayan cuestiones así, porque no se sabe, no se puede poner la mano en la candela por nadie, como decimos nosotros aquí en Cuba. No se puede decir cosas así, porque precisamente no sabes en lo que puede fallar. Es como las dos personas que fueron a ver al rabino. Y entonces uno que le había dado una prenda, el otro que no se la había dado, fueron a verlo. El rabino dijo, bueno, pero si ustedes no se ponen de acuerdo, el que dice que no recibió la prenda tiene que jurar ante la Torá. Y dice el hombre, no, yo juro, no hay problema, yo voy a la Torá. Y dice, sí, pero bueno, tienes que también traer a tu mujer y que tu mujer jure también ante la Torá, porque déjame decirte que si te dieron la prenda y tú no te acuerdas, entonces eso va a traer consecuencias sobre ti por la prenda. Y va entonces a traer algo sobre ti o sobre tus hijos. Y cuando fueron a ver la mujer le dijo que no. Que esto era algo muy sagrado, era algo muy grande y que no se sabía y que precisamente no iba a estar en eso. Y por supuesto que la mujer tenía razón, porque los juramentos que se hacen por la Torá, en este caso, cuando se habla sobre el Sefer Torá, tienen un papel incidente sobre el hombre. Y esta cuestión hizo que la esposa tomara miedo y dijera, no, espérate un momento, yo no puedo hacer eso porque yo no estoy segura, y si a ti te dieron y tú no te acuerdas, y entonces lo que puede suceder no vaya a ser, porque eso hay que cuidarse la boca. Y si una persona me dijo una vez, bueno, si tú tienes un tercer hijo, yo no te veo y no regreso más. Bueno, yo tengo un tercer hijo ahora. Y es una de las cuestiones que nunca se sabe qué es lo que va a suceder, y que por lo tanto sacar palabras de la boca y decir decisiones de esta forma pueden traer consecuencias muy difíciles. Nosotros vemos de que falleció en el camino. Camino que cuando uno toma un viaje es difícil. Que en un viaje uno tiene que cuidar inclusive más qué es lo que come, cuáles son las medidas de seguridad que tiene que vigilar sus pertenencias, que tiene que ver las cosas por donde camina, o sea, todas estas cuestiones, pues, los lugares que no conoce, que pueden ser peligrosos. Evidentemente la persona que establece un viaje se pone en peligro. Y es una de las cuestiones que por lo tanto se hace tefilá hader, se hace una plegaria por el camino, porque evidentemente entrar a un nuevo lugar, recorrer caminos que uno no conoce, establecer contactos con personas que uno no conoce tampoco. O sea, uno necesita mucho la bendición de Hashem y necesita evidentemente que Hashem lo proteja por el camino que uno va a transitar, porque en viaje es complejo. Y esto es precisamente lo que dice Jacob aquí, que habla sobre este viaje que muere en el camino como tal Rachel. Pero Jacob se encargó del entierro de Rachel, y Jacob le dice con estas palabras que cumplió con todas las obligaciones con Rachel para enterrarla donde quería, porque Hashem dijo que ese lugar era donde quería que fuera enterrada. O sea, Jacob enterró a Rachel donde quería Hashem. Esto fue una de las cuestiones fundamentales, porque ahora Jacob le va a pedir a Yosef de que lo entierre en la cueva Maspela, y entonces puede ser que Yosef le diga, bueno, ¿y por qué te voy a enterrar yo allí si tú enterraste a mi madre en el medio del camino?
Entonces Jacob tiene que explicarle a Yosef claramente de que por qué fue que la enterró ahí, que es lo que hemos explicado aquí. También Jacob quiso ver la ketubá que tenía Yosef con su esposa y con estos documentos, y Yosef tenía también esa ketubá. Y generalmente en la tradición judaica, muchos de las ketubá permanecen en casa de la suegra, porque precisamente se considera que el esposo puede estar bravo en algún momento con la esposa y que entonces decía romper la ketubá. O también en otras comunidades la ketubá se enmarca en un cuadro. Se acostumbra a enmarcar en un cuadro porque se dice, bueno, está aquí enmarcada, aunque algunas comunidades dicen no la abra que trae problemas. Y hay otras comunidades que, como en Egipto anterior, hace muchos años atrás, ahora no existe comunidad en Egipto como existían en épocas anteriores, en las cuales la ketubá todas estaban en la oficina del rabino para cualquier problema que uno tenía. Pero la cuestión es que cuando una persona tiene una ketubá, tiene que cuidarla. Y no se puede estar con la esposa si no se tiene ketubá. O sea, la ketubá tiene que estar presente siempre y no puede uno quedarse sin ketubá. Si se deteriora, si el pachalón se pierde, hay que hacer una nueva. Porque es necesario siempre que ese documento esté con la persona. Y Yosef la traía ahí porque Yosef evidentemente va a ver a su padre y quiere que todas las cosas estén claras. Y sabe que su padre va entonces a hablar con respecto a todas las cuestiones y va a revisar todo lo que ha sucedido precisamente en ese tiempo en que no ha convivido con Yosef y si todas las cosas están bien. Por lo tanto, Yosef va preparado con todos los documentos y con todas las cuestiones y todos los argumentos necesarios, porque evidentemente cualquier persona que vaya a hacer un trámite en la vida debe ir preparado con todos los documentos. Si usted va a hacer un pasaporte, lleve fotos, lleve inscripción de nacimiento, lleve esto, lleve aquello, lleve todo lo que le piden y más de lo que le piden. Muchas veces las personas llevan más que lo que le piden, varias copias más de las que necesita, por si acaso, para que no haya ningún problema, porque lo que quiere es resolver. Y así precisamente lo que hacía Yosef en este caso. Muchas gracias.